Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal de YouTube, una nueva edición de estos diálogos. Le ponemos diálogos porque yo interrumpo mucho a las personas y entonces ya lo aclaro porque Adelante. dicen, si esto fuera una entrevista no interrumpe. Sí, voy a interrumpir Porque sin en los parar. comentarios de YouTube te lo dicen. Sí. Ay, a mí también. Interrumpís mucho, Pero es una. sí. Interrumpo mucho, como en la vida real. En la vida real uno se interrumpe cuando habla. Una charla, interrumpime todo Es lo que un quieras, diálogo, Lalita. una Todo lo que conversación quieras. de gente que se Te doy mi interrumpe. consentimiento para que me interrumpas. Está con ¿Quieres hablar nosotros. sola? Habla sola. Esto es un monólogo presenciado por Julia Mengolini, que vino a escucharme hablar. La invitada del día de la fecha es Julia Mengolini. Es un honor para mí que esté acá. Era una nota que quería hacer hace mucho tiempo, en un momento que me parece el momento para hablar del tema que vamos a hablar, que el tema del que vamos a hablar es dónde estamos paradas como feminismo, con una de las referentes más importantes, además una referenta Tonta. mía, absoluta referenta mía y alguien que me parece que siempre tenés una opinión propia, incluso en los momentos en donde, y lo repasaba leyendo el libro, en los momentos en donde tuviste que pagar más costo dentro del feminismo, Mm. digo, ¿no? El costo que pagas por tener las opiniones que tenés en general, sino dentro de los tuyos has tenido como tus propias posiciones, así que me parecía interesante que hablemos de este tema ahora. Y el contexto es que estamos en un momento en donde yo siento que está la conversación sobre el feminismo y sobre el género está de nuevo sobre la mesa. Eh, Se dio lamentablemente por motivos de mierda, porque empezaron a haber como muchísimos femicidios que aparecieron en agenda. Dos de los que más llamaron la atención fueron el caso de el triple femicidio en el contexto de narcotráfico y el doble femicidio que vivimos hace unos días con el caso de Luna y de la madre. Eh, y a mí una primera duda que me surgía es si vos crees que estos femicidios están en agenda porque estamos prestando más atención al tema o si hay un aumento, qué lectura haces porque es como que a uno le resulta espeluznante y como que uno tiene la sensación de que está escalando, pero bueno, quizás es una sensación construida más por la conversación que por el hecho de que ahora las estadísticas sean más altas. No sé qué lectura tenés vos. Lo primero que creo es que en las estadísticas creo que no variaron, como no es que pegaron un salto, sino que en Argentina tenemos un femicidio creo que ahora 35 horas, cada tanto varía, más o menos, ¿viste? Pero no es eso lo que varió, me parece que hay unas características muy propias de los últimos femicidios que sí, que obviamente que ponen la conversación sobre la mesa y que nos obligan a decir, che, pará, pensemos. Uno es el triple femicidio en un contexto de narcotráfico, que me parece que por todas las características de ese femicidio, obviamente nos generó como un shock, porque fueron tres pibitas súper jóvenes, una de ellas de 15, antes de que la mataran, torturada. Además, se prostituía desde muy chiquita, las otras también, y obviamente el contexto del narcotráfico, que nos tiene que alarmar, porque eso es un quilombo, pero fenomenal, que además en el contexto en el que el Estado se retira, el narcotráfico avanza, y todo esto a mí me pareció como una parábola impresionante de algo a lo que hay que empezar a prestar atención porque Argentina no es México, no es Ecuador, y no deberíamos ir camino a eso, y por lo menos atender el tema y dar con los diagnósticos correctos, ¿viste? También me parece que alrededor de ese triple crimen como que se generó una conversación también bastante incómoda, entonces que la prostitución, que el trabajo sexual, que si ella, si no sé qué, y es narcotráfico y eso tiene que ver, ¿es femicidio o no es femicidio por el hecho del narcotráfico? Como un montón de conversaciones muy válidas y me parece que hay que concentrarse para no decir boludeces, ¿viste? Totalmente. O boludeces convenientes. Che, el entramado narco es clave para entender este triple femicidio. No es femicidio porque fue ajuste de cuentas o narco. Sí, sí, lo es también, pero ahí lo que tenés que es juntar los dos factores y entenderlo, ¿no? Para mí, Rita Segato en este sentido es una de las personas como que aportes más lúcidos hace. Ella lo viene estudiando hace un montón, viste que ella tiene el, el término que es el feminicidio, ¿no? Sí. Que es el femicidio como en contextos políticos. Eh,
Me parece que, por ejemplo, ahí hay algunas claves para empezar a pensarlo, pero además unas características que nos alarmaron. Ahora pasan tantas cosas en este país que ya quedó. Sí, sí, Tuvimos parece que pocos pasaron días 10 para hablar años. de eso. No, y también para mí un poco lo que vos decías, es como que para mí a veces esos debates, por ejemplo, el debate de si fue femicidio o no fue Sí. femicidio, te cierra el debate en vez de abrirlo, en vez de decir como, che, no es que el debate de femicidio o no es femicidio tiene que anular todas las otras conversaciones sobre el contexto del narcotráfico, sobre la prostitución, sobre la marginalidad, sobre toda la cuestión de la crisis económica y Sí, cómo se vincula sobre una a cuestión de cómo... época, además, Galia, Exacto, porque para mí hay la historia de Osorio, es uno de los pibes implicados en el crimen. Para mí es la parábola perfecta de época. Es este pibe que trabajaba en un hospital, que tenía un laburo en blanco, todo. El pibe renunció para poder poner sus ahorros y su guita y dedicarse a las cripto. Se endeudó, lo cagaron en las cripto, se endeudó y para poder pagar las deudas entra a ser narcotraficante y termina implicado en un crimen y rajando a Bolivia en un camión. Es una parábola epocal impresionante. Entonces, para mí, como lo que hay que ver es eso. ¿Qué época es esta para que una pibita de 15 además se esté prostituyendo? ¿Qué época es esta para que un chabón deje su laburo en el hospital, se ponga a timbear, termine en el narcotráfico? Bueno, me parece que hay que como mirar todo en un contexto muy denso. Y no quedarse como, bueno, esta definición, esta no. Hay un contexto denso que hay que mirar. Y creo que el feminismo además tiene mucho para aportar. totalmente. Para aportar dentro de un montón de otros elementos. Sí, por supuesto. Y después el otro crimen de Pablo Laurta, que tiene obviamente el factor que tenía como referentes intelectuales a Agustín Laje y a Nicolás Márquez. Eso, y que no es solamente un morbo feminista, es como, bueno, che, estos discursos de odio generan efectos performativos, digo, va un chabón y mata. ¿Cuál es la relación causal entre la manija que le dieron a este tipo y lo que terminó haciendo? Y no para aplicar las falacias como las hacen ellos, ¿viste? Como con el crimen de Lucio Dupuy, que como lo mataron al nene dos lesbianas, ergo todas las lesbianas son asesinas. No, no, no. Ellos aplican esas falacias. Nosotros no decimos todo seguidor del aje es femicida. Eso sería una falacia. Lo que sí me parece que podemos decir es que las ideas de odio generan más odio. O en todo caso podemos decir que ella tenía mucha razón en tenerle miedo a ese chabón y que él no tenía la razón cuando él alegaba, gracias al discurso del Aje de Márquez, que las mujeres secuestran a nuestros hijos. No, no, mirá, vos le diste la razón a ella cuando la fuiste a matar, cuando Totalmente. ella te tuvo miedo y quiso salir de ahí y llevarse a su hijito. Tuvo toda la razón en tenerte miedo. No estábamos inventando algo como vos te diste manija. Terminaste vos siendo el que le daba la razón a tu mujer en el momento en el que la mataste. A tu ex mujer, en el momento en el que la mataste. Entonces, bueno, digo, son estos dos casos de los últimos, del último mes que tienen una serie de factores que nos obligan a pensar. No son, viste, uno más que, uy, Y que que lo ambos, lamentás y sí. que. No, y que ambos tienen que ver con el clima de épocas, como decís. Para mí Sí, el caso del triple crimen tiene muchísimas variables y factores que hablan de la época en la que vivimos. Y el caso de Pablo la Hurta, la hurta. em, también, Y porque sí, habla de un tipo de masculinidad que se está construyendo, los discursos que están circulando, qué efectos tienen. Y esto que vos decís, eso no es hacer responsable a todos los seguidores, pero sí entender que no es gratis nada de todo no. ese clima y que no es que eso, no es que cualquier seguidor le puede pasar, probablemente este tipo ya tenía señales que incluso antes de conocerlo, Agustín Laje, lo que fuera, pero es como la conjunción de discursos con personas o personalidades o personajes Sí. que ya tienen quizás señales de violencia o ya tienen algún camino recorrido o empiezan a recorrerlo, pero como eh, la pregunta es cómo lograr que se hagan responsables, si es que existe, pues yo no, obviamente que ellos salieron automáticamente a despegarse ellos con estos casos, siempre lo que dicen es como un Sí, desviado, sí. un loco, bala, viste, te empiezan a decir cosas así, pero digo, ¿cómo lograr que se entienda que
tienen que hacerse responsables. O sea, ¿cómo atribuirle responsabilidad sobre eso? Porque no es algo que uno pueda ni denunciar penalmente, ni denunciar No. civilmente, ni nada. O sea, es una conversación que hay que tener y ya no hay mucho más que podamos hacer. Bueno, para mí, quiero decir, yo obviamente que del Aje no pretendo nada más que siga haciendo daño. Ni de Márquez, ¿no? Es gente que ya, viste, no. Em, entonces, nunca se van a hacer responsables. Y es verdad que es como medio jodido establecer una responsabilidad, aunque yo no tengo ninguna duda que los discursos de odio tienen efectos concretos y reales después en las acciones de las personas, en los sentimientos de las personas, en el voto de las personas y después en hacer concha al país. No tengo ninguna duda en que existe una relación causal entre los discursos de odio y después el país que vos construís. Creo que lo hay. Pero vos me decías, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? No, responsabilidades no van a admitir. Ahora, el que hacemos para mí es tratar de hacer zafar a los pibes de las redes de esta gente. Tratar de hacer zafar a los pibes de las ideas fascistas y odiantes y machistas que difunde el AGE. Tengo que hacer zafar a los pibes. Bueno, hay ahí para mí una segunda fase del feminismo reciente, ¿no? Del feminismo, la última oleada, y la oleada que para mí se viene, la nueva oleada que se viene, para mí es inevitable. De hecho, yo creo que sucedió más rápido de lo que esperábamos porque Milei aceleró todo. Aceleró Entonces yo creo todo. que ni siquiera ninguna de nosotras se esperaba que se diesen las condiciones como para volver a tener estas conversaciones de nuevo, pero se aceleró todo. Y hay algo que es un debate no saldado, que vos lo nombrás en tu libro, que tiene que ver con qué hicimos nosotras durante la última ola del feminismo con los varones, ¿no? Que rol tuvieron, lo has dicho en muchas entrevistas, yo también en mi último tiempo, laburando con muchos varones, pude entender también, y no solo con varones que laburo, varones En general. conocidos en general, eh, la bronca que les dio y que tienen muchos varones por el cállate varón, el estar vetados de las marchas, incluso las críticas que se le hace por la idea de tender puentes. ¿Cómo crees que deberíamos encarar esta nueva etapa si efectivamente se están rearmando o renaciendo o teniendo nuevas estas conversaciones? ¿Cómo deberíamos encarar las conversaciones? Y no te digo varones que están en Varones Unidos. No, Te digo varones que están a una cuadra de nuestro Sí. pensamiento o a media cuadra de nuestro pensamiento, pero... Ay, mira, siempre que hablo de esto hay tanta gente que se enoja, pero voy a volver a tratar de explicarlo. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de prescindir de ellos. Estoy completamente de acuerdo. Pero la verdad, porque además ahora vamos a tener que reconstruir una nueva mayoría popular para ganarle a Milei, para ganarle a las ideas fascistas, porque además van a dejar una patria arrasada. De verdad, vamos a tener que ponernos el país al hombro. Que las mujeres, solas. Entonces, es tan simple como esa la idea que yo trato de transmitir, ¿eh? Y hay algo que vos decís en el Sí. libro, que lo voy a buscar, sí, si Bien. querés, pero te voy a leer la cita. Yo arranco el capítulo 2, que es el capítulo de feminismo, con una idea que es esta, que es un poquito, evidentemente, provocadora, para mí es bastante obvia igual, que es, vamos a tener que pensar en un feminismo que los incluya. Y yo respeto mucho el consenso de época de la última ola feminista, que era como, che, ustedes no entran acá, este es nuestro momento. Lo respeté en su momento y lo sigo respetando al día de hoy, ¿eh? Solo digo, en clave de futuro, a mí me parece que para adelante vamos a tener que pensar en un feminismo que los incluya. Porque además vamos a tener que pensar en un feminismo, de verdad que va a ser todavía más que el último feminismo que tuvimos, que era un feminismo tal vez más acotado, que hablaba sobre todo más de nosotras. ¿Por qué? Porque hablábamos del aborto, lenguaje inclusivo. El feminismo para adelante va a tener que ser muy inclusivo, no solamente porque incluya a los varones, pero porque los varones también son parte del problema, son parte del patriarcado, y porque evidentemente la sociedad en la que estamos viviendo ahora es una sociedad que no queremos, y queremos una sociedad más igualitaria, más inclusiva, y las mujeres, además, lo entendimos mucho mejor que los varones.
gracias a un proceso politizador que fue el feminismo exactamente. Entonces, acá hubo además un problema como de diagnóstico, ¿viste? Llega la ola fascista de Milei. Y hay quienes dijeron, culpa de ustedes se pasaron 3 pueblos. Claro, un clásico. Entonces, digo, primero es una gran pelotudez, porque la verdad es que no nos pasamos 3 pueblos porque está a la vista. Seguimos teniendo femicidios, seguimos teniendo ingresos totalmente desiguales, seguimos viendo la foto de los gobernadores, son todos varones, la foto de los intendentes son todos varones. Digo, entonces, ¿dónde nos pasamos 3 pueblos? La verdad que eso no lo puedo ver. Ahora, sí puedo advertir una reacción conservadora, pero nadie nunca que haya conquistado algún derecho, luego de ver la reacción, se arrepiente. Quiero decir, Sí. ¿entendés? No. Ni Robespierre dijo, uy, no, pará, capaz nos zarpamos con... O ningún peronista tampoco dijo, uy, capaz nos pasamos 3 pueblos con lo del aguinaldo cuando viste que, no sé, te hacían un golpe de Estado y bombardeaban Plaza de Mayo. No existe ese arrepentimiento. Las conquistas de derechos siempre van a tener una reacción conservadora. Y vos no te arrepentís por eso. No, a mí creo que la diferencia subyace en uno no es responsable ni se va a arrepentir por la reacción conservadora de, qué sé yo, militantes libertarios, pero lo que aún así se replantea es la gente que no es libertaria, gente que es quizás es peronista, quizás es incluso progresista, eso digo, quizás hay gente que está muy cerca de nosotras en nuestro pensamiento, pero igual se sintió excluida, o sea... esas son las personas a las que yo me hago la pregunta de cómo hablarles. Y para mí hay algún factor que vos decís acá, esta es la frase que yo quería decir, que vos decís la frase, en definitiva el pensamiento estratégico a veces se lleva mal con el ímpetu revolucionario, decís. Y para mí ahí está un poco la clave, que es un descubrimiento que tuve yo muy reciente, o sea, no es algo que tengo claro hace mucho, que es, no todas nuestras posiciones, se viene una revelación, no todas nuestras posiciones que tenemos en lo personal son nuestras posiciones que tenemos que tener políticamente, públicamente. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Linchamientos y scratches. Sí. Hay linchamientos y scratches que quizás uno en lo personal las puede disfrutar porque es una persona que te hizo daño, porque es una persona que le tenías bronca, porque es una persona que crees que se lo merece. Pero mi posición política nunca va a ser a favor de los scratches. Eso es lo que yo digo. Y lo mismo con muchos varones que tenemos cerca. Digo, que tenemos cerca, y no digo en términos amigos, que tenemos cerca en términos de pensamiento político. Sí. Y que crees que pueden ser aliados estratégicos tuyos en la que se viene. Es, no todas las posiciones que vos tenés sobre estos tipos necesariamente configuran una posición política copada. No todo lo que vos creés en lo personal sobre estas personas se tiene que transformar necesariamente en una posición política del feminismo, ni nos sirve como posiciones políticas dentro del feminismo. Esa es la diferencia que yo siento que nosotras no pudimos hacer. Que era muy difícil cuando una tenía debates dentro del feminismo sobre algunos temas, entender que algunas posiciones que son políticas y que son posiciones públicas tienen que ver con posicionamientos estratégicos y que no siempre todo lo que opinamos en lo privado después vamos y lo decimos públicamente. Totalmente, muy buena tu revelación. Vamos. Sí, totalmente. Bueno, pero para terminar la idea, decir, che, reacción puede haber y eso a vos no te puede correr para atrás, pero al mismo tiempo, si vos mirás cómo votamos las mujeres y cómo votaron los varones en la última elección, y la elección que hizo a Milei presidente, es mucha la brecha en el voto, pero impresionante. Las mujeres, una cosa es decir, los varones se hicieron fachos por culpa de ustedes, y otra cosa es decir, capaz nosotras nos hicimos menos fachas gracias al feminismo. Porque son formas distintas de analizar el mismo fenómeno. Entonces diría, si las mujeres nos hicimos menos fascistas gracias al feminismo, entonces, agradézcannos. No, y el feminismo, pero es necesario empezar a entenderlo esto. Sí. El feminismo finalmente fue un proceso politizador de lo más virtuoso, que fue una especie también de antídoto antifascista. Entonces lo que yo digo para adelante, lo quiero convidar el antídoto antifascista a la mayor cantidad de gente posible. Exacto. Y entonces para mí ese dato de que los varones votaron mucho más a Milei de lo que lo hicimos las mujeres, en realidad es que posiblemente sin feminismo
Milei ganaba por 80 puntos. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, Porque el sí. clima de época Sí. es más bien facho y vinieron con una propuesta de identidad. Entonces, cuando vos estás en una situación precarizada, este mundo despiadado no te da ningún horizonte para vivir, para pensar tu futuro, para poder soñar, para lo que sea. Y bueno, vos comprás una identidad. Nosotras nos pudimos aferrar a una identidad que además era copada. Sí, Y no solamente porque era divertida la marcha con glitter verde. Era copada porque además por supuesto. proponía un mundo más igualitario, más justo y donde nos tratemos todos mejor, para simplificarlo, ¿no? No, sí, por Y supuesto. esa propuesta, al final, es muy profunda y muy política, y es la que a nosotras nos evitó de volvernos fachas. Entonces, cuando vino Milei, nosotras no compramos como compraron tanto los varones jóvenes. Ah, y también hay que entender para mí que también nosotras no tuvimos alternativa a hacer oposición de Milei, aunque hubiésemos querido, aunque alguna de nosotras hubiese querido adherir. Milei nos eligió como enemigas antes de que nosotras Bueno, lo eligiéramos a él como enemigo. Él se, digamos, antes que esta te la nosotras invierto supiéramos, igual, pero ¿eh? digo, antes de que nosotras siquiera supiéramos el nivel de Pero es que no, en enemigo. realidad nos enteramos. Claro. Pero también es una linda revelación. Cuando va Milei a Davos, al primer Davos al que acababa de asumir, y hace ese discurso tan violento, tan antifeminista, y fue como, yo, qué importantes que somos. Sí, Pero como para colgarnos la cucarda. sí, Es totalmente. decir, al final somos tu enemiga. Bueno, me la tengo que creer. Si soy tu enemiga, entonces te tengo que combatir con todo. Pero insisto, Bueno, no nos pero alcanza parece- porque en la exacto. sociedad somos mitad y mitad. Pero para Y ese no solamente combate. por eso, porque somos mitad y mitad, sino porque los varones también están implicados. Sí, Los vamos a necesitar para la solución. Y porque yo en un punto, por más que obviamente que son los privilegiados del sistema, yo creo que también hay en un montón de aspectos son víctimas del patriarcado. por supuesto, pero yo siento que hay una traba con muchos varones que sería importante que apoyaran, ahora buscamos más agua, que sería importante que apoyaran, de que desde los varones con exposición, referentes, que uno creería importante que apoyen, que algunos de ellos tienen heridas que tienen que ver con haber sido cancelados, linchados, que le hayan dicho de todo públicamente el progresismo, el feminismo, como lo quiera llamar, desde varones hasta varones sin exposición, que tienen heridas vinculadas a los scratches en las secundarias, algunos de ellos, algunos se sentirán más intimidados. ¿Cómo crees que reconstruimos esa conversación? O sea, que a mí, en lo personal, creo que desde el vamos, yo sacaría de la conversación la frase cállate varón. A mí Pero es que esa es distinta. Yo estoy en contra del cállate varón. Estoy en contra. Pero es distinta del herido. A mí el herido me importa menos. Claro, pero con El herido me importa menos que el excluido. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Como el que miró por el costado y dijo, yo no estoy ni invitado. Y después dijo, Milei. Y se fue. Ese me importa más que el que estaba cerca y lo herimos y dijo, ahora me quedo resentido. Y con este, la verdad que te podés ir a la puta que te parió. ¿Entendés? Como a mí me molesta menos ese pueblo del que sí por ahí nos pasamos, que es la cancelación, sobre la que igual no estoy de acuerdo, pero me molesta menos la cancelación que la exclusión. Bien. Porque la cancelación fue como más quirúrgica. Hay algunos cancelados, pero Milei nos explica por los heridos cancelados, que pueden ser algunos. Sí. Milei se explica más por un montón de pibes que quedaron como no invitados a ninguna propuesta política y que tomaron esa. Y que los podríamos haber convocado. Por ahí no era exactamente del feminismo, pero alguna invitación tendría que haber habido. Y como no hubo otra, y en los últimos años el movimiento político más interesante y que más movilizó a las juventudes fue el feminismo, entonces ahí yo lo que digo es, si nos vamos a volver a movilizar para la próxima, y sobre todo en las juventudes, en los secundarios, y yo metería más a los pibitos, ¿viste? O sea, es eso, a mí los heridos no me interesan tanto. Vos te quedaste herido, que bueno, perdón, loco, qué sé yo, no sé, alguna cagada. Mala mía. Y mala mía, o alguna cagadita te mandaste. Si sos tan piola, bueno, date cuenta que igual, ¿no? Volvé, no sé. Sí, el herido no me molesta creo... tanto como el boludo que quedó excluido y que entonces compró otra propuesta de identidad y que le vendieron el pescado horrible que es Milei, ¿viste? Sí, yo creo que
en esa época, en la última ola, cada vez que se hablaba de esto de cómo incluir varones, había posiciones obviamente más radicalizadas de no tienen que estar en ningún lado. Y también estaba la línea, bueno, que ellos se organicen ellos, así como nos organizamos nosotras, que se organicen Pero es ellos. un mundo muy Y eso no pasó. Y además segregado. no pasó. Y no pasó, pero Y a los que aparte, lo hacían era tipo, nada, ese grupo de aliados como que también eran medio como mirados mal vistos, como, pero es extraños. que era extraño. Era Para mí extraño. los grupos como de nuevas masculinidades, era raro, ¿viste? Muchas veces eran mirados mal. Entonces, o sea, ¿vos crees que debería haber un espacio integrado? Varones, Sí, mujeres, ¿cómo es otras la identidades. vida? Pero como La tiene, vida ¿cómo es normal. la vida? Sí. Pero No, ¿cómo obvio. es la vida? No, digo que ¿Viste? también a veces esos debates, las tensiones, y vos lo viviste mucho en Futu, también son tensiones muy fuertes para adentro, digamos, como los que te corren o las que te corren a veces son tus propias compañeras con eso. Yo creo que acá entra un factor que también para mí es algo que en lo que vengo pensando mucho, en lo que tiene que ver con la militancia, que es que entra mucho el factor emocional ahí, ¿viste? Que uno está teniendo quizás una discusión política y entonces, no sé, por ejemplo, marchas, que no vengan Sí. varones a marchas. Viene una compañera y te dice, yo no quiero que vengan varones a marchas porque tengo miedo de cruzarme a mi abusador. Y cuando te dicen una cosa así, Claro, es pero una para mí es medio discusión tan extorsivo. Pero es emocional. re extorsivo eso. ¿Qué querés que te...? Mira, lo voy a decir acá. Siempre me pareció extorsivo ese Y argumento. a mí es muy Porque duro, no podés ¿viste? Que te contestar digan nada. eso, Primero claro. porque te anula el pensamiento estratégico y político. Eso es lo que yo Porque te digo. anula. Ah, claro. Yo lo que primero que siento es compasión por vos. No quiero que te cruces con tu abusador. Pero al mismo tiempo seamos serias. ¿Qué chances hay de que te cruces con tu abusador? No, Y si llega a entrar, avísame y te juro que lo sacamos. no, y también es esto que yo te digo, Pero no que es una posición política, es una posición eso, emocional. Y eso con las es. emociones no podés tampoco, ¿viste? Es Me parece que a veces puede ser extorsiva, puede ser totalmente real y atendible incluso, si eso pasara, pero no te preocupes, te juro que si eso pasa, aprovechamos y lo cagamos a palo. claro, Entre no. todas, porque Es va a que yo estar creo, protegida es acá. que eso es lo que yo creo Y por que. otra parte, a mí, déjame que yo sospeche, ¿viste? No, y creo que al Pero toque aparece ese argumento que vos decís es extorsivo, pero aparecen muchos aspectos de la discusión, ¿viste? Que aparece al toque, vos contás el caso acá de la banda, Bonsai, Banzai. Banzai, Ay, sí, y fue lloro, terrible. que bueno, para la gente que no lo recuerda, es una banda Nadie que lo va a recordar porque además soy lo re voy a chiquita. recordar yo. Sí, Lo voy a recordar do yo. it. Una banda que estaba convocada a un festival que organizaba Futurock. Sale una denuncia a uno de los integrantes, que era de una denuncia de una chica que había tenido una mala experiencia en una cita. Donde el pibe había sido un forro, Mm. básicamente. O ese también yo no leí la denuncia, pero leí el libro y el relato que haces y me acuerdo el contexto. Entonces vos contabas en el libro que te juntas con la piba para escuchar también el relato en persona, te cuenta el relato y vos le decís esta posición de tipo, bueno, esto que te pasó es un pibe que es un forro, no tipifica un Un abuso. abuso, y las que te corren a vos con todo ese tema es el grupo de amigas, o ella del El grupo de grupo amigas amigo de que ella. te acusan de haberla manipulado. Claro, porque eh, después de esa conversación salimos y yo lo que le digo es, yo no bajan a la banda del festival, no sino puedo que le bajar a la piden, banda claro. porque además estaría aplicando un castigo para todos los pibes. Al mismo tiempo le digo, esto casi como de amiga, 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 eso no fue un abuso, eso fue una mala cita y eso lo vas a tener que administrar en tu vida y también saber que hay conflictos que son patriarcales, pero que no son denunciables ni publicables y que los vas a tener que administrar en Ujú. tu fuero íntimo. Sí. Entonces casi que era como un consejo de una persona que ya tenía más de 30 a una pibita que tenía No, 19. obvio. ¿Viste que Male tiene lo de la década Es que violada? es absolutamente Nena, así. a los 20 te juro que vas a tener un montón de citas pésimas y después las vas a dejar de tener. Sí. Pero porque en algún momento te empezás a plantar. Por suerte ahora ustedes van a tener más herramientas para plantarse un poco antes y que no te traten tan mal y vos irte antes, Ujú. ¿no? Sí. Eh, bueno, entonces le dije eso, le digo, yo no puedo bajar a toda la banda, pero atiendo esto de que vos querés venir y si él toca, no querés venir, lo sacamos a él. Que igual me parecía como jodido, porque era como, yo estoy aplicando un castigo como si yo fuera una jueza de algo Claro. y le estoy diciendo a este pibe que no puede tocar. Pero bueno, fue la más salomónica que se me ocurrió. Ujú. Y decirles a la banda, muchachos, esto es un lío, sáquenlo a este, vayan ensayando con otro bajista, ¿no? La Eh, banda estuvo de acuerdo, no sé qué. Y ella cuando va y le cuenta a las amigas, tuve esta conversación, las amigas me dicen, empiezan, te manipuló, no sé qué, y bueno, y después me escracharon un poquito en Twitter o en algunas redes sociales. Yo no me arrepiento para nada de la decisión que tomé
y después no la tomé de sola, de hecho como que armé una reunión de las mujeres de la radio para decirles, está pasando esto, ayúdenme a pensar, y estuvimos todas de acuerdo. No, y hay algo clave para mí que también es clave para el feminismo que Mm. se viene, y es esto que yo te hablaba de la diferencia entre lo emocional y lo político. Vos ahí tenías, y nos va a volver a pasar, o sea, todos los No debates va que a ya pasar tuvimos siempre. los vamos a volver a tener. Mm. Y para mí hay que acordarnos, y ese caso es un caso ejemplificador, que vos también esa decisión, cuando pensás, ¿quién soy yo soy jueza, ¿qué significa esto públicamente? Como que también son decisiones que si a uno lo corren desde lo emocional, desde lo que las amigas vivieron, o incluso lo que la piba vivió, o cómo lo Sí. vivió, o cómo se sintió ella, uno no puede tomar dimensión de decir, ¿qué significa esto en términos políticos, esta decisión? ¿Qué muestra el feminismo como movimiento político? ¿Nos creemos jueces y verdugos? ¿Nos creemos las personas para considerar esto? ¿Cuál es la vara que ponemos? ¿A quiénes castigamos? ¿Cómo los castigamos? Todas esas, que son saldos que después también tuvimos que dar explicaciones de cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal y nos Ujú. arrepentimos, por en el momento estar guiadas por una presión, en muchos casos emocional, de muchas personas Sí. que emocionalmente estaban afectadas por esto, y a todas nos afectó emocionalmente, pero no tener a veces esa perspectiva de decir, bueno, políticamente, ¿cómo nos posicionamos ante esto? ¿Y qué significa de acá para adelante? ¿Qué saldo nos va a dejar? ¿Cómo quedamos paradas? Como yo siento que eso es importante recordarlo, y traía este caso y Pero me además, digo, acordaba, porque todo sí, eso va a volver sí. dentro de poco. Y además que en un punto yo la cuestión emocional sí la tomé y la apliqué porque al bajista lo sacamos Claro. para que ella pudiera venir al recital. O sea, yo Sí. atendí su emoción, pero no la traspolé a una banda entera, aplicar un castigo y sacar a toda la banda de estos pibes. eh, que por ahí era más fácil todavía, porque la banda no la conocía nadie, ¿no? No sé si todavía existen. No Eran sé. unos pibitos de secundario Sí. al mismo tiempo, ¿eh? Ujú. Y esto, viste, que yo termino con ese relato eh, que a mí me hizo acordar a, no sé si leíste El Señor de las Moscas. No, Es como una obra maestra espectacular de William Holding, creo que se llama, Golding. Bueno, lo googleamos. y hay un capítulo de Los Simpsons, porque es un clásico. No vi Los ¿No, Simpsons. no viste Los Simpsons? Pero quiero, esto ya Bueno, esto no, conversación. listo. Escucha, no Debería fue ser porque no quería, conocido. no se dio. No se No dio. se dio en mi casa. Bueno, es un libro de un avión llena de niños que cae en una isla desierta. Se muere también el piloto, entonces en esta isla solo quedan, no sé, 20 niños, 30 niños viviendo en una isla solos. Y termina generándose como una especie de sociedad con dos bandos y mucha violencia y todo se empieza a pudrir mal, matan a uno, como se pone todo muy heavy. Y vos estás en la novela como en todo este espesor, te olvidás que son niños y de repente llega un adulto y termina así además la novela, ¿no? Llega un adulto y con la maestría con la que está escrita es como que, de repente todos se vuelven a convertir en nenes. ¿Y te acordás que eran todos nenes? Y a mí me pasó, no lo pude escribir así magistralmente, pero después de todo este caldo y toda esta historia, yo estaba en el recital de acá para allá, porque estaba laburando, era organizadora, y de repente viene un nenito y me dice, hola Julia, hola, te quería agradecer, y era un nene de Banzai, y ahí me di cuenta, Es un niño. además son unos nenitos, Claro. ¿viste? Y a mí también me hizo como caer en la cuenta en la que estos conflictos tan densos lo estaban empezando a vivir los adolescentes y qué miedo si los estaban gestionando muy mal. Claro. Y a mí me parece que ahí en los secundarios, y esto lo hablé con Ofelia, no es que yo flasheo, No, obvio. que en los secundarios se dio una gestión medio compleja, Y sí. bastante compleja, porque las pibitas estaban con un ímpetu que me parece que está buenísimo y que posiblemente les dio una herramienta para que se planten para el resto de la vida, pero que ahí los pendejos quedaron como afuera. Y no es que me dan pena los heridos, me dan pena los que quedaron en la nada. Sí, 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 como sí, huérfanos. Y Eh, ni te digo que también por ahí, viste, un pibe sin querer, torpemente como se hace en la adolescencia, trató de besar a una chica y por ahí lo cancelaron. Digo, porque esas cosas también pasaron. Y también, ya no pasan más. Pero porque evidentemente la gestión de los conflictos, que es que un pibe te trató de dar un beso y no estaba habilitado, y por ahí sí, flaco, nada que ver, y listo, o no sé.
¿Viste? Como no cualquier pendejo de 15 que intenta dar un beso y se equivoca y no hay consentimiento es un violador. Si lo tratamos como tal, y posiblemente estemos metiendo la pata y termine mal. Termine libertario. Eso me Y eso me tema. parece que es un problema. ¿Te está gustando la nota? ¿La estás disfrutando? Bueno, te quiero contar, esto va a durar 30 segundos este aviso parroquial, que estoy lanzando un esquema de suscripciones porque como ven estoy mejorando técnicamente las cámaras, el sonido, la luz y para eso necesito tu ayuda, tu aporte. Así que voy a dejar acá un QR para suscribirse y en la descripción del video está el link de pago. Si podés hacerlo, la verdad ayuda un montón y así podemos seguir haciendo entrevistas y contenidos y cada vez ser mejores. Además, si ya llegaste hasta acá, podés compartir el video, suscribirte al canal, compartir en tus redes sociales la entrevista, mirar las otras entrevistas que hay, dejar comentario y todo lo que ayuda al algoritmo es muy bienvenido. Es que eso me lleva al tema de los scratches, que siento que la situación actual con respecto a los scratches y los linchamientos es que se democratizaron en el sentido en que todos los días linchan a alguien Sí. en Twitter, no de la manera en que funcionaba exactamente el scratch, qué sé yo, pero digo, es como un mecanismo que se extendió porque es como ya un mecanismo de funcionamiento de las redes sociales, el linchar todos los días o cancelar todos los días a alguien. Pero bueno, hubo un par de casos también recientes, que fue el caso de Cordera con Pedro y el caso de esta publicidad que habían hecho de la Shell, que en realidad era un challenge de TikTok y que bueno, que también le caen a la CM o el CM, no sé quién era el que lo hizo que parece que era una piba. de la Shell. No sé qué posición tenés al respecto con la situación actual con respecto a ese tema. A mí en lo personal creo que una manera de salir por arriba, o lo que venía pensando yo que hacer, porque va a seguir pasando, porque ya es el diálogo de las redes, es así, es intentar salir de los nombres propios. O sea, yo creo que es la única manera, que es como, bueno, si pasa lo de Pedro y Cordera, intentar no hablar de Pedro, o intentar no necesariamente hablar de Pedro, sino hablar de... Bueno, o mismo pasó con Jagroski, las notas que hacía en Off the Record, que no es exactamente lo mismo, pero digo, la discusión de a quién le haces entrevistas, ¿no? O la discusión de... Porque eran siempre varones los de Iván. Sí, o a quién se puede entrevistar, la discusión sobre a quién se puede entrevistar sí, y a quién no se puede entrevistar, como que esa para mí es un sí. poco la salida por arriba de esos casos. Yo no me siento cómoda linchando porque por un tema personal de que fui linchada muchas veces y no me siento cómoda haciéndoselo Sí, a yo tampoco lo nadie, hago. no me sumo, no me siento cómoda, no nada, pero creo que a veces la manera de salir por arriba sin formar parte de un linchamiento es hablar de la discusión que está atrás, que es... se puede entrevistar a todos, sí, no, quizás no es una discusión como muy cerrada, pero es, bueno, ¿con qué criterio? Me acuerdo que Tamara Tenenbaum publicó una nota en una de las discusiones sobre las entrevistas que hacía Iván, sobre la idea de tender puentes, que la nota lo que planteaba es, bueno, ¿con qué objetivo tendés ese puente? No sé cómo estás parada al respecto. Vos también sos una persona que sos linchada, ya vamos a ir a eso, o has sido linchada muchísimas veces. ¿Cómo lo ves el panorama? Sobre hacer entrevistas y a quién. Y lo que pasa es que me parece que como cada caso es medio un mundo, entonces no, me cuesta mucho establecer como Un criterio así absoluto. un criterio absoluto. A mí me parece que casi cualquier entrevista es válida, pero depende mucho cómo la hagas. Digo, yo creo que, qué sé yo, por ahí, si vos me decís, mira, te digo algunas reglas que nosotros, por ejemplo, nos fuimos poniendo. Antes de que ganara Milei, pero cuando Milei era una amenaza, pero medía mucho, nosotros en Futurock teníamos prohibido entrevistar a Milei. Y mileístas. Y mileístas. Aunque alguno se coló, una vez vino Mariano Pérez, pero bueno, después Gaby aprendió que no servía de mucho eso. Pero Gaby también lo hacía con un... Yo sé que lo hacía desde la mejor intención. Claro, es que por eso Pasa también, que después decir, digo, Gaby, ¿cuál fue el valor periodístico de esta nota? Y ninguno te va a decir. Y bueno, entonces papi. Pero antes de que ganara Milei, nosotros lo que no queríamos era incentivar y darle lugar a ideas tan peligrosas. Mientras que en todos los otros canales no hacían más que darle manija. ¿Por qué? Porque medía bien el rating. Sí. Con esa irresponsabilidad Sí. supina. Ujú. Entonces me parece que en todo caso el criterio es un poco lo que me decías que decía Tamara. No leí esa nota, pero me va a interesar seguro. Sí, en el diario Es AR. el para qué.
Ahora, si vos entrevistás, por ejemplo, pongámosle el ejemplo de Cordera, ¿no? Y es una pieza periodística que a vos te sirve para entender al personaje siniestro, que es Cordera, y vos le haces la pregunta que le tenés que hacer, y yo creo que hubiese salido muy distinta esa entrevista, ¿eh? Yo creo que no está mal planteado el hecho de entrevistarlo. Pero el propio Pepe dijo, y capaz no me dio el cuero. Y yo de hecho dije, bueno, cuando se empezó a armar todo el quilombo, dije, tengo que ver la entrevista entera. Yo no quiero pensar lo que me dicen que tengo que pensar. Me la puse, empieza, es un bodrio total. ¿La viste entera? No vi la entrevista. Ah, Ni opiné bueno. sobre el tema, a favor mío. No opiné sobre el tema Y tampoco. entonces era un bodrio y valor periodístico no tiene porque Pepe no le hizo la pregunta que le tenía que hacer. Y bueno, después Pepe, qué sé yo, creo que Pepe ya se dio cuenta que se equivocó, no hay mucho más para agregar. Sí, también, Eh, viste, igual ya no es parte del linchamiento. Yo, de hecho, hablé de esto solamente cuando fui a lo de Martín Sirio, que me preguntó, Sí, y te estoy hablando de esto recién sí. ahora. Yo no opino en Twitter sobre estas cosas, no No. opiné ni siquiera en Segurola y Habana, la dejamos pasar, o sea, mi programa de radio, porque, qué sé yo, viste, como también para mí hubo una reacción Es que eso te súper pasa. exagerada, ¿Sabe? viste. Eso es lo que te, eso es Una lo que cosa te que uno dice, pasa. paren un poco, y después que le prendieron fuego a la foto, estamos Sí. todos locos. Es que, viste, antes de que una pueda tener una posición sobre la nota en sí, ya la reacción es tan desmedida que automáticamente, a mí por lo menos me pasa que digo, están pasados 25 pueblos en plan, todo bien, Gelatina es un canal o Pedro es un canal, una persona que es un aliado, puede ser un aliado, ha sido un aliado, Gelatina tiene compañeras, compañeros, puede ser un espacio que también, y tiene y tiene la potencialidad de ser un espacio que acompañe en lo que se viene ahora, que sea la lucha contra Milei o la nueva ola del feminismo, digo, hace falta... eh, hacer pija a la persona y No, sacarla de la para mí fue conversación. muy desmedido, Hace falta sí. expulsar a la persona de la conversación. No podemos simplemente decir como esto, che, yo creo que las entrevistas hay que hacerlas con un objetivo y uno tiene que tener claro por qué hace el Pero objetivo con la al mismo entrevista. tiempo te digo esto, para mí desmedida la reacción sin duda. También lo dije públicamente, desmedida la reacción con tu hermano, pero una locura lo que pasó con tu hermano, una locura. Eh, pero al mismo tiempo digo, también, aunque la reacción sea desmedida y todo, y evidentemente no es gratis ir y entrevistar a Cordera. No, en ese Y sentido no. generó, y evidentemente, aunque desmedida, tocó una sensibilidad que para nosotras las feministas y para el propio público de Gelatina, cosa que habla de cómo es Gelatina justamente, fue muy ofensiva. Sí. Entonces, bueno, eso me parece que tiene que quedar como una lección. Che, ojo. No, de hecho yo hasta le mandé un mensaje a Pepe y le digo, ojo que cuando pensás que todas te salen bien, porque que sos el campeón, ahí es donde metés la pata. Sí. No podías entrevistar a Cordera. Además, porque él mismo después dijo, lo voy a entrevistar, me pasé de fan, entonces bueno, la parte de... Bueno, Y pero ese bueno, proceso, entonces digo, pero por eso fue desmedido la reacción, sin duda, pero también digo, por algo hubo una reacción y tocó una sensibilidad y fue ofensivo lo que pasó. Y igualmente, al mismo tiempo te digo, Pepe no va a dejar de ser el campeón de nadie, ¿viste? No, no. no. No, bueno, a mí lo que me pasa con eso en lo personal es que nunca se termina con esa crítica, esa reacción más visceral, lógica y razonable que pudimos haber tenido muchas Sí. personas, nunca se termina ahí. Siempre es 10 veces más, siempre llevarlo 10 veces más lejos. Yo entiendo, igual son las redes, en las redes es infrenable que las cosas escalen, ya casi nada que empieza a escalar no escala del todo, digo, como Sí. todo o escala al 100% o es irrelevante, como que no hay nada que se quede más o menos en el medio. Pero, Pero parece que la lección de cualquier manera tiene que quedar como, muchachos, y estamos acá. miren que No, y estamos estamos acá. acá todavía. Miren que Yo creo estamos que, acá y yo si creo nos que, enojamos, bueno, a veces nos podemos enojar y ofender mucho, ¿viste? O sea, así como te digo, qué desmedida quiero dejar claro esto, qué desmedida la reacción y todo. Che, no, estamos acá y la entrevista a Cordera resultó muy, muy profundamente ofensiva, ¿no? sí. ¿Qué crees que tenemos que hacer con nuestros compañeros?
en realidad voy a decir más compañeros que los míos, porque vos sos una militante peronista, yo nunca milité Sí, en qué el sé yo. peronismo, que están convencidos de que, bueno, voy a ir con nombres, que obviamente el morenismo, pero yo creo que hay muchos que no se autoproclaman morenistas, pero comparten ese No diagnóstico. son muchos, Galia. No son muchos. No, es que yo creo que acá está el error. El Está error es sobre... sobrerepresentadísimo. Pero porque yo no creo que Al sea solo final el el morenismo. Cuca es progre, aguántensela. El Cuca Cuca es re igual, pero... progre. Cuca igual Claro, progre. pero... Peronista igual progre. ¿Te gusta o Bueno, no? A los eso. 5 morenistas que hacen mucho ruido. Muchachos, miren la historia del peronismo. Pero escuchen al propio Néstor que usaba la palabra progresismo. El otro día lo subí a mi Instagram, ya me quedó atrás en el Eh, feed. Pero. Y Cristina usaba la palabra, el peronismo tiene que volver a ser progresista, dijo Néstor una yo vez. hace poco lo entrevisté a Pablo Semán sobre el progresismo, hicimos un recorrido histórico del progresismo y un poco el balance que me queda a mí, un poco sobre lo que repasaba con él, obviamente él estudió más que yo y tiene más memoria que yo, es que el peronismo y el progresismo han tenido un vínculo pujante a lo largo de la historia, de idas y venidas. Creo que en el kirchnerismo fue como el momento de unión más grande, pero esa puja venía de antes y post-kirchnerismo se volvió a instalar como de que el peronismo en realidad, primero hay un sector del peronismo que dice que no es kirchnerista o que rechaza el kirchnerismo y propone un peronismo Pero ¿qué superador. boleta meten van a meter? ¿La de Moreno? Evidentemente no pasó, amiga. No pasó, no metió ni un legislador en la ciudad de Buenos Aires. Pobre Kim, qué buen pibe. Sí, sí, a mí ¡No también entró! ¿Cuántos votos sacó Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? hay muchos votos. No sé exactamente. 15 puntos le sacó. Entonces, miremos la realidad como es. Hay una O sea, dense sobrerepresentación. cuenta que son progresistas. Pero que el cuquismo, macuquismo es re progre ya. Está Moreno, que además yo lo que creo es que Moreno, cuando dice progresismo socialdemócrata, se refiere a Alberto Fernández. Sí, claro. Y Alberto Fernández no es el cuquismo, macuquismo para nada. No, no, bueno, pero Entonces le quedó ahí como, viste, yo no sé cuál es esa confusión. Pero porque está lleno de... Las pruebas están sobre la mesa. Todas las políticas públicas de los 12 años kirchneristas, tenés una más progre que la otra. eso ¿No te estoy de gusta la palabrita? acuerdo, estoy de Cambiale la acuerdo. palabrita. Una No, palabrita que vos quieras. no, ¿Pero qué es el pero antiprogresismo? A mí me gustaría entender, como para me mí el gustaría que me invitaran a, antiprogresismo a Cabaret y Voltaire y me digan, a ver, chicos, ¿cuál, cuál de las políticas del cuquismo no les gusta a ustedes? Oh, ¿No les gustó el matrimonio igualitario? Sí, te van a decir que no, sí. yo, ¿No yo le te gustó el digo, aborto? Sí, te van a decir que no, sí. no. ¿Qué es lo que no le Yo gustó si la querés, jubilación para ama de casa? yo, Te si- van a decir que sí. Entonces, ¿cuál? Decime vos. yo te cuento lo que creo, no sé si los chicos de Gareth Voltaire, pero lo que opina el peronismo no progresista. Sí. Creen Pero que poneme nombre propio. Moreno y quién más. no voy a probar nombre propio, no me voy a meter en Ah, no, ese pensé que me pantanal. decías No, que. no, no, voy a ser como representante. Ellos creen que los principales errores del kirchnerismo progresista fue, primero, el déficit fiscal, o sea, hay algo de la gestión económica. Ay, santo Dios. Pero Te viste, cuento, vos me voy a sabés. poner como Moreno, viste, que termina entrando en calor. El Creo que hay déficit un crisis, fiscal. una crítica muy grande a la gestión económica. Yo digo el déficit fiscal como síntesis Sí, dale, de hablemos del déficit fiscal. toda una política económica que puede tener que ver también con la emisión, que puede tener que ver Mm. con la inflación alta. Creo que eso Pero lo ¿por qué no se van asocian. a militar directamente con Milei si le molesta el Bueno, déficit fiscal? no, pero pará, pero podés estar en contra del déficit y ser peronista, quizás. ¿O no? No, lo que pasa es O sea, la simplificación es terrible, ¿viste? Porque si vos mirás la línea histórica, incluso si mirás el resto del globo, vas a notar que déficit fiscal hubo en distintos momentos históricos que no siempre es inflacionario y que hay un montón de países muy desarrollados, sin inflación, igualitarios, que tienen déficit fiscal. Por momentos lo tienen. Hay veces que el déficit fiscal incluso es necesario y no digo siempre ni en pedo, pero digo, es una de las variables. No puede ser tu variable rectora porque entonces si no sos mi ley. ¿Cuál es la variable, la única variable rectora de mi ley? la macroeconomía. El déficit fiscal. Sí. El Y la déficit fiscal. inflación. Si a vos te queman la cabeza con el déficit fiscal como si fuera la culpable de todos los males, entonces vos terminás justificando que le recorten los subsidios a la gente con discapacidad o que recorten
al hospital de niños. Ok, pero... Bueno, entonces digo, tengamos mucho cuidado también con los sentidos que generan estas obsesiones. No, Primero, obvio. ¿por qué? Porque de verdad, mirá la línea histórica. Hubo un momento de déficit fiscal donde no fue un problema. Hay momentos donde es un problema, entonces lo tenés que... Pero es una variable. Hay países que tienen déficit fiscal y no tienen problema de inflación. Entonces, es una variable. Pero si te quema la cabeza y te mete en un sentido, terminás justificando las peores atrocidades morales como recortarle el hospital de niños. Por eso es lo que digo, lo del déficit fiscal me hincha las pelotas. Claro. Porque yo después veo al Pero, zapatero claro. que tiene que estar remendando zapatos, no tiene que estar preocupado por el déficit fiscal. Entonces te dice, no, porque el déficit fiscal. Ah, señor, entonces a usted le parece que, claro, que los jubilados merecen morir de hambre porque guarda el déficit fiscal. No, señor, usted tiene que estar tranquilo. Y cuando se jubile también tiene que estar tranquilo. Y la gente que se jubile tiene que estar tranquila. Y después las variables de la macroeconomía, déjaselas a los técnicos. Y que no te chamullen, porque terminó siendo un chamullo. Pero ponele la baja de la inflación. ¿No te parece que tiene que ser una prioridad Por del supuesto próximo que gobierno? sí, pero el problema no es el déficit fiscal. Okay. Solamente. Okay. Solamente. Pues sí, como que bueno, que se hace como un reduccionismo. Es como que es sí, la variable que define todo. Pero es la línea de Milei. Milei dice que el problema de la inflación es el déficit fiscal y la emisión monetaria. Es Milei. Finalmente, el tipo, con las atrocidades morales más terribles, redujo el déficit fiscal, se supone que redujo la emisión, y la inflación la tenés recontra alta, ¿eh? Y con una recesión brutal, sin que nadie pueda comprarse ni 2 caramelos. Entonces digo, no es porque yo sea una fanática del déficit fiscal, en absoluto, pero necesito que se entienda que es una variable más, que no es la variable culpable de todo, que no es la variable culpable de la inflación, y que el problema cultural de haberse como involucrado tanto con esa variable es que justifica los peores horrores morales, como recortar el hospital de niños, como recortar los remedios oncológicos para la gente. Ese es el problema de volverte loco con el déficit fiscal. Últimos, bien. Hay 2 temas que no me quiero perder. Uno sobre el feminismo y el otro tiene que ver sobre tu denuncia contra el presidente de la Nación por lo sucedido en redes sociales. Arranco por la última pregunta sobre el tema del feminismo. Vos también nombrás en el libro, acá lo muestro, ¿no? Las caras del monstruo. Lo pueden encontrar en editoriales por Futurock, por supuesto. En las librerías. En las librerías y en la librería de Futu también. No se puede comprar por la página también. Internet, usen internet. Feminismo latinoamericano, creo que es un tema también que es interesante. Vuelvo al principio de la charla cuando hablábamos del triple crimen en el contexto del narcotráfico. Creo que vos decías el feminismo tiene mucho para aportar y creo que hay también un tema o discusiones o teóricas o lo que fuera que me parece interesante para la etapa que viene, que es qué categorías usamos las feministas que vivimos en América Latina para explicar las cosas que nos pasan a nosotros, que no son las mismas. Algunas las compartimos con el norte global y nos sirvieron y nos sirven, pero hay algunos fenómenos que pasan acá por las condiciones en las que vivimos acá, por las condiciones en las que se desarrolló nuestro país y América Latina en general, y que me parece interesante nombrarlo porque creo que también con las redes sociales hay una tentación muy grande de usar solamente los términos que aprendemos de afuera. Sí, importar conflictos que no son nuestros. Importar conflictos que no son nuestros. ¿Cuáles te parece que son las claves o algunas de las claves? No hace falta que lo resumamos todos, pero de el feminismo latinoamericano, o cuál te parece que tiene que ser, a qué hay que prestarle atención cuando, cuando no, ahora que estamos de nuevo discutiendo cuál es la situación del rol de las mujeres en Argentina, pero en América Latina me parece que aplica también. Mira, lo principal es medio tautológico lo que te voy a decir, pero es eso, es pensarse desde nuestra posición en el mundo. Eso es lo principal, porque volviendo al debate de antes del déficit fiscal, para mí hay un montón de cosas que son importadas. El anti-wokismo es una discusión recontra importada de las derechas del norte. Aunque le cambies el nombre y le pongas los progres, no deja de ser como una boludez que importaron del norte, ¿viste? Acá en América Latina tenemos la obligación de serlo, de ser progres, ponle el nombre que quieras. Bueno, nos acusan a los progres también, de todo el progresismo que se ha importado.
Pero pero lo que pasa que, claro, depende de lo que vos entiendas por progresismo, pero lo que te quiero decir es, en continentes tan desiguales como el nuestro, el progresismo es una obligación, porque necesitamos un mundo más igualitario, y eso es, de alguna manera, si querés, progresismo. Entonces, para mí, lo principal es eso, es pensarse y entenderse en nuestra posición en el mundo. Em, por ejemplo, el nacionalismo importado de Trump, también del morenismo, es un anti-latinoamericanismo tremendo. Entonces, en definitiva, es muy antinacional. Muy antinacional. El pensador nacional más importante vivo es Norberto Galasso. Anda a preguntarle qué piensa del progresismo. No sé qué piensa. No, es re progre Galasso. Es el chabón que más estudió a Perón, que tiene 40 libros de Perón. Pero digo, lo principal es el pensamiento nacional. Lo principal es, y bueno, y Galasso empezó a pensar en el pensamiento nacional cuando empezó a leer a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, a Cook, que todos ellos lo que tienen es que rompieron con eso, con esta inercia como siempre de pensarnos desde otro lugar. Lo que empezó a hacer Scalabrini Ortiz es pensarnos desde este lugar, desde donde estamos parados. Y eso es el pensamiento nacional, que es algo que no entra todavía en la academia, no está en las cátedras de historia de las universidades, en algunas universidades nacionales sí, pero eh, entonces cuando, por ejemplo, decimos, bueno, sí, Trump es nacionalista, entonces somos trampistas, ¿no? Esa es otra de las... Ergo somos trampistas. Bueno, Trump es nacionalista porque él mismo pone aranceles, cubre supuestamente también, ¿no? Los intereses de Estados Unidos. Pero eso no te hace trampista a vos. Si los intereses de Estados Unidos no son los tuyos. Entonces ahí también hay una enorme falacia, ¿viste? De sentirse trampista porque el tipo es nacionalista. No, pero tu nacionalismo es incluso contrario a los intereses del nacionalismo yanqui. Si es Sí. que eso es lo que es Trump, ¿no? Que Sí, para mí sí, sí, también hay sí. algo de humor en eso, en No, definitiva. obvio. Em, Y creo que también hay algo para mí en cómo es la mujer latinoamericana o qué rol tienen las mujeres latinoamericanas en sus casas, en sus trabajos. Bueno, voy a salir a Latinoamérica, voy a venir a Argentina porque, bueno, cómo es la mujer argentina, el rol dentro de su casa. Pablo también me decía algo, Pablo Semán me decía algo con respecto al feminismo que es, viste que muchas veces se critica el feminismo como movimiento burgués. mm, Y él me decía algo que me parecía interesante y que creo que es muy verdadero, que es con el feminismo y con el progresismo también, que es que hay como un feminismo eh, realmente existente, o sea, no el feminismo de la élite o el feminismo de las referentes, feminismo de minas en su casa que salieron a buscar laburo o que buscaban autonomía o que se organizaban para hacer un sí. comedor, que no tiene que ver con necesariamente el feminismo elitista, pero sino como eh, algo, o incluso pensamientos progresistas que tienen los argentinos que no están politizados, como cuando yo le repasaba, como cuando se hacen encuestas sobre la educación pública y sale como un Estamos todos a 80% a favor. favor, o la Sí. salud pública, eh, eh, como que hay algo para mí que pensamientos previos incluso a que uno los transforme en políticas públicas, uno lo transforme en un discurso público, que ya estaban entre Que nosotros, son ¿no? valores, Que son valores valores de la nación. argentinos. Yo te veía una nota que le hacía, mira, las notas que veo yo, ¿no? Hernani Iglesias a un Sí. tipo que se llama Ditela de apellido, no sé quién Ay, es, vos tenés buenos gustos. y que el tipo decía que en Argentina somos mucho más zurdos que otros países. Sí. Y lo decía quejándose Sí, el obvio, buen por supuesto, hombre. como algo negativo. Sí. Pero eso, como creo que también es interesante como cuando nos planteamos ver como eso, las ideas que ya están acá, que ni Sí. siquiera dependieron de que haya una política pública, que quizás las terminó plasmando, pero que ya estaban. Como puede ser incluso la moratoria de amas de Sí, casa, sí. que bueno, para que una cosa así avance también tiene que haber un Un sentimiento, cierto un consenso, consenso sí. de que estas minas laburaron toda su vida y que Sí. las minas también sientan ellas que laburaron toda Sí. su vida, ¿no? Que no Total. es que alguien se lo vino a explicar, sino que es un sentir de la vida Sí, cotidiana sí, sí. Y que que ya cuando vino una está. política pública, bueno, había
Para mí el feminismo latinoamericano, sobre todo argentino, no me animo tanto a hablar del latinoamericano, pienso cómo debería ser, pero conozco más el nuestro. Yo creo que no es nada burgués. Puede haber un feminismo burgués, pero el nuestro, basta con, qué sé yo fui a un montón de encuentros nacionales de mujeres. Sí, obvio. Son re populares, son re populares. Sí, Más absolutamente. señoras de barrio, de hasta el lugar más recóndito de este país, hablar sobre feminismo. Y después, las políticas públicas a favor de las mujeres argentinas, em, por lo general, las más interesantes fueron a favor de eso, de las amas de casa, de las jubiladas Las empleadas y de las empleadas domésticas. domésticas. Entonces, todo eso a mí me parece que habla de, obviamente, de un feminismo re popular, el feminismo de la acción, el feminismo del diseño de políticas públicas, el feminismo militante. Em, Acá nunca, viste que como las discusiones del techo de cristal, que son más burguesas, Sí, viste que nunca es sí, lo sí, que no es la prendió, discusión, no. no es la No, discusión. no. Entonces, a mí me parece que nuestro feminismo es bastante popular, de De verdad. hecho, bueno, uno de los casos, justo ahora que está la peli de Belén, digo, uno de los casos más Fíjate, emblemáticos es de una piba de Tucumán totalmente. con De una ningún clase recurso popular, para, sí, para hacerse popular, que se volvió sí, popular por... por una movilización además recontrapopular en una provincia alejada, siempre tildada de conservadora, pero fíjate también el movimiento feminista que terminó floreciendo ahí. Entonces, a mí me parece que es un feminismo popular el nuestro. Pero tenemos que seguir pensándolo también, haciendo el esfuerzo de no importar boludeces, porque por ejemplo, te digo una que a mí me parece una importación terrible, cuando se empezó a hablar de La frase apropiación es... cultural. Ah, no, yo iba a decir la frase servir concha, que también está importante. Ah, ¿es importada? Sí, porque Como es serve can't. ah, ¿sí? Y queda peor decir servir concha, es Es raro. muy fuerte, Es ¿no? un poco fuerte, a mí me siento No, pero, incómodo. pero la discusión de Sí, sí, apropiación cultural. apropiación cultural fue Sí, una gran pelotudez sí. que para Latinoamérica no Sí, va, para Argentina no nos va. hizo mucho ¿Cómo vas a daño. criticar a una chica por hacerse unas trenzas? Déjate de joder, esa no es nuestra discusión. Sí. Bueno, esos Pero era son. porque allá tienen otra, o sea, en Estados Unidos sí de verdad tienen una sociedad organizada de otra manera. Una sociedad organizada, por ejemplo, donde hubo segregacionismo con los negros hasta hace nada, eh, hubo esclavitud con los negros hasta hace nada. Sí, Los sí, derechos por civiles los supuesto, por conquistaron supuesto. hace unas Sí, décadas, sí, o sí, sea, los sí. tipos no podían ni votar y toda la historia que ya conocemos por las muchas películas yanquis que vemos. Sí. Eh, y entonces el término apropiación cultural refiere más bien a ese conflicto. Sí, sí, Acá no lo podés importar, si acá estamos mucho más mezclados. Y enhorabuena, está bueno por eso, que supuesto. estemos más Sí, mezclados. sí. Entonces, ¿qué? Se hizo unas trenzas. Pero si acá todo es mucho más Por mezclado. Ángela Pero, ¿qué hago? Torres. Pero si yo hago danza afro, como hace mi amiga Pau. No digamos boludeces. Tiene que ver con un conflicto que tienen ellos, que tuvieron esclavitud hasta hace que tienen abuelos que fueron esclavos. Sí, Nada que ver, ¿entendés? Entonces, totalmente. para mí eso nos hizo daño, la cantidad de boludeces que hubo que Y escuchar. Pero eso es importar conflictos, no es pensarse en el propio lugar en el que uno está. hay un último tema que no quería tocar Sí. antes de que terminemos, que es Sí, querías tocar antes que terminemos. que no quería dejar de Ahí tocar, está. que es la denuncia contra el presidente y la contradenuncia que te hizo él Sí. a raíz de uno de tus tantos linchamientos, pero quizás el que más, el más cruel o el más duro, no sé bien, eh, cuál fue el punto de inflexión que nos dimos cuenta que se había, que había tomado otra dimensión. Yo me acuerdo, eh, bueno, para la gente que no sabe, yo cuando el año pasado dejé el aire, me junté con Julia buscando su apoyo, porque sé que ella había sido linchada muchas veces, y yo me fui, y me acuerdo que vos me dijiste dos cosas que fueron muy importantes y Ok. que me quedaron grabadas. Por un lado, yo te dije, ¿cómo haces para tolerar que te estén clipeando y te estén linchando y qué sé yo? Y vos me dijiste, y que lo decís acá en el libro también, porque yo sé por qué hago lo que hago, digo lo que digo, tengo convicciones y eso es como lo que te sostiene al final del día. Y que quizás parece una obviedad, pero para los que laboramos en la comunicación no siempre tenemos tan claro eso, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Entonces
es algo que a mí me sirvió. Y también me dijiste algo que fue lo que me hizo a mí también movilizarme cuando fue tu caso, que me dijiste que muchas veces cuando están linchando a alguien, uno no dice nada porque si salís a decir algo, a defenderlo, te salen a pegar a vos también. Entonces uno muchas veces se mantiene al margen, no lo ve pasar, también pasa todos los días, digo, uno no está saliendo a opinar sobre todos los linchamientos todos los días, pero muchas veces uno no lo hace porque si salís a defender al linchado, La vas a ligar vos. la vas a ligar vos también. Yo me acuerdo en el caso tuyo de este año, que yo veía que te venían clipeando, pensaba que era como otro día en Twitter, porque a vos realmente te clipean muy seguido y los libertarios ya te tenían bastante alquilada. Eh, hasta que te vi mal, me acuerdo que hay un clip tuyo también en la radio donde vos nombrás el tema y te pones medio mal. Y dije, si a Julia Mengolini, o sea, esto la logró afectar, que para mí vos sos como la persona, una de las personas más fuertes, una de las minas más fuertes que conozco en los medios, dije, esto debe tener otra dimensión. Y me acordé de lo que me dijiste vos, de tipo, de esto de que uno no suele salir a hablar, o salir a movilizarse, o salir a decir algo, y por eso salí a tuitear eh, defendiéndote, pero me quedó como una sensación, o sea, me alegro de haberlo hecho, pero me quedó una sensación de decir, estos tipos te pueden entrar hasta a vos, o sea, como la angustia que me quedó es, no hay ninguna de nosotras que esté a salvo de que estos tipos te afecten emocionalmente. Pero a la vez, creo que ese clip tuyo, haberte visto mal, o sea, haber visto tu emoción, también creo que fue el punto de inflexión para muchas personas que te estábamos viendo, que siento que a veces eh, es muy criticada la emocionalidad, es muy criticada, a mí también me critican, yo lloro mucho en público, pero es una debilidad, no lo considero algo. Pero a veces siento que en tu caso en particular haber visto que esto te estaba afectando a muchos nos movilizó para salir a hablar y en ese sentido como la emocionalidad incluso como un capital positivo, como un capital político también, como poder mostrarse vulnerable, como también para decir, che, loco, no da todo lo mismo, ¿viste? En algún momento algo de todo esto te toca, o sea, no sé cómo estás vos con ese tema al respecto. Ahora, vos lo capitalizaste de una manera que me parece espectacular, porque lo que hicieron con el equipo de Juan Grabois, de llevarlo a la justicia y lo que va a significar esto a nivel internacional y todo, digo, el saldo es positivo en algún lugar políticamente, pero no sé vos, al día de hoy, en lo personal y en cómo lo viviste vos, como qué lectura tenés de por qué fue distinto ese de todos los otros. Bueno, primero te quiero agradecer porque además hubo algo ahí en este. Ellos me venían clipeando todas las semanas y yo venía medio ahí aguantando. Y en un momento sí, yo digo, parece que como que ya pegarle a Mengolini es un deporte, ¿no? Porque además también algo que lograron los trolls es como una penetración en muchos programas de televisión. Entonces, cuando te pegan en Bendita día por medio, también por los clips que hacen los trolls, che, paren la mano. Te pegan en el programa de Georgina Barbarosa por, che, paren un poco. Y yo había empezado además a hacer un trabajo artesanal donde empecé, lo llamé a Babi, che, copá, ¿entendés? Che, pará, me están llegando amenazas en tu nombre. Porque vos anoche agarraste un clip que era de los libertarios, me empezaste a putear y gente que me dice, como dice Babi, no sé qué. Y Babi, no, perdón, yo no aquí, pará, le toca hacerla lo mismo. No, ¿en serio? ¿Te jode? Uy, no me di cuenta, no, deja que no lo hacemos más. O sea, también hay una cosa como de la banalidad del mal, que es Es que es eso. simplemente, yo estaba ahí y entonces te pegué porque te estábamos pegando todos. Y porque también creen que no te afecta. Bueno, ahora es interesante cómo se fueron dando todas las cosas, porque venía, ya me empezaba a afectar un poco, porque ya estaba como una cosa recurrente todo el tiempo. Yo un día cuento que no la pude llevar a Rita al teatro y entonces el clip es Mala Madre. Y se sube Noriega, digo, no solamente, ya no era una cosa solo de los trolls, estaba como, Había ya gente subida. penetraba un poco en todas partes con cualquier tipo de tontería, ¿no? Y bueno, en un momento yo lo cuento en la radio y se me quiebra un poquito la voz. Eso es el clic que vos Ese decís que que... veo, que no es que estabas ni No, no, derrumbada no, ni pero destrozada, hay un pequeño hay quiebre. un quiebre. Ellos clipean eso. Eso está en la causa que le estamos haciendo a mi ley. Alguien sube ese clip y dicen, muchachos, están al piso, es ahora. Hay una voz de mando.
Pero esto lo descubrimos después cuando hubo gente armando el mapa de la gran operación del video fake que me involucran con mi hermano. Armando eso, alguien da con el tweet que dicen, es ahora, está en el piso. Es impresionante, yo no sabía esto, lo No, vi yo cuando leí la tampoco. demanda, la voz de mando. Entonces, con ese clip que a vos te emocionó, ellos dijeron, listo, está vulnerable. Y arman toda la operación que me involucra El video románticamente fake con con mi tu hermano, hermano, ¿no? sí. Donde hay dos videos. Uno donde me beso con mi hermano, que está dando vueltas en Twitter, y que termina como de romper, creo que rompe un poco la burbuja cuando Lilia lo tuitea. Eh, Recordemos, es diputada de la Nación. es diputada nacional, ¿no? Y después hay un video también como más deep que yo estoy felando a mi hermano, y ese se lo pasaban como por abajo, era como, che, el que quiere el video me lo pide por privado. A mí me lo mandaban por privado, porque esto era una tortura, o sea, no es que ellos no querían instalar un romance con mi hermano, no pensaban que nadie se lo iba a creer. No, obvio. Era cómo hacemos para torturarte, y son tan idiotas que pensaron que iba a ser una tortura y una venganza por lo que yo había dicho de Milei y su hermana hacía más de 2 años. Que yo dije que estaba enamorado de su hermana, que es un significante un poco más amplio. Nah, y también, perdón, ¿no? Mm. Perdón, pero alguien lo tiene que decir. Lo estaba diciendo todo el Lo estaba mundo diciendo todo el y hubo mundo. una vendetta personal por motivos que... No, por motivos que yo creo que son políticos también, ¿eh? exacto, Porque pero si no es digo, bajarme el precio, no. no Si bajate el yo precio, hubiese pero te sido una digo, persona cualquiera que dijo eso, como lo estaban haciendo todos, no hubiese pasado esto. Pero hay una digo, pero serie no de es cosas. casualidad que de todas las No, personas que le dijeron la vendetta fue sea por él. conmigo, entonces Sí, la vendetta obvio. fue conmigo. Pero fue una. Y ellos, dicho por el propio Milei, este es un vuelto. Cosa que me parece como una idea mafiosa. Que tiene que ver con ese rencor, pero que tiene que ver con algo que yo represento, por lo que me están pegando hace 10 años, en realidad, la derecha en este país. Em, pero pasó esto, ¿no? Ellos hacen todo este asunto con el video de mi hermano, vos ahí saliste, y eso a mí me provocó como un alivio, y en eso también salió Ofelia. Sí, me acuerdo. Y para mí fue sintomático, justo Galia y Ofelia son las dos que me salen a defender. Las dos que lo vivimos. Sí. Y dije, qué fuerte. Y entonces se los agradecí mucho y también entendí que si a mí me provocaba alivio, necesitaba más apoyo. Claro. Entonces, cuando me empezaron a llegar como mensajes y ustedes desencadenaron Sí, un un apoyo apoyo público que se dio todo un fin de semana como y que fue increíble, increíble, porque además fue un apoyo increíble. público mucho más grande que el que muchas veces aparece para matizar los linchamientos. Digo, como que Sí, también una respuesta proporcional positivamente en ese sentido. A mí me sorprendió también para bien en ese sentido, decir, ok, estamos acá todavía. sí. ¿Viste? Como está Y esta para gente mí acá todavía. fue, Está callada, pero sí, estamos acá todavía. sí, y para mí fue impactante. Fue muy impactante. Impactante en el sentido más profundo. Me impactó en mi moral y en mi corazón. Em, y entonces, entre todos los apoyos que me llegaron, me llama Juan Grabois. Me dice, vamos a hacerlo mierda. Mi amigo personal Juan Grabois. Vamos a hacer algo. Dale. Me llamaron más abogados todavía, ¿eh? Me llamaron como 3, 4. Pero él ya tiene en su haber un par de estas ganadas. Y aparte es Juangra, digo. Por supuesto, no, Si por vamos a demandar al supuesto. presidente y a 20 locos más, Sí, sí, sí. tengo que tener un loco. Sí. Y lo tengo que hacer con un loco. Es mi Por abogado, supuesto, Juan por Grabois. supuesto, por supuesto. ¿Entendés? Y entonces dijimos, bueno, listo, existe este conflicto que es un loco también. Digo, imagínate que el presidente un fin de semana me dedicó 93 tweets. Que los libertarios me ¿En qué hicieron un mundo video vivimos? hecho con inteligencia artificial donde me involucran románticamente con mi hermano. Sobre eso se suma Santiago Oría, Lilia Lemoine, el propio presidente, como es tan loco que enmarquemos el conflicto. Esto configura delito, muchachos, delitos graves. Mm. Vamos a hacer esta denuncia. Listo. ¿Querés que discutamos? Lo vamos a discutir. Y ahora además me llamaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y voy a ir a Increíble. declarar a Miami, porque el caso es impactante. Es- Llegó al New York Times, me hicieron una entrevista para un podcast sobre periodismo de NPR, Sí. que el otro día hice la entrevista, o sea, y cuando vos les contás,
no lo pueden creer porque Trump no hace eso. No. Trump no hace eso. Nuestro presidente es único, es único. Es realmente, Julia, si había alguien que podía hacer lo que estás haciendo, eras vos. O sea, no me sorprende que vos hayas sido... No, en serio te digo, porque me da pena, me da tanta pena por el caso de Ofelia, que sé que le afectó, me da pena por mí, que sé que me afectó, me da pena por mucha gente que sé que esto le afecta, mayor y menor escala. Y así como vos has sido una referenta en muchos aspectos, no me sorprende que seas vos una referente en este tema también, porque a pesar de que te afectó, y que yo creo que igual que te haya afectado, forma parte de la De toda la curva. curva, Digo, sí, re. de que vos, digo, creo que también eso, como que a veces uno no tiende la mano con algunas personas porque cree que están bien, digamos, porque los ve bien, porque los ve enteros siempre, y entonces vos no sabés que necesitan tu Mm. apoyo, ¿viste? Bueno, también esto te va a gustar porque ese mismo viernes que vos tuiteaste y que Ofelia tuiteó y que entonces como empezó a generarse como eso, cadena de apoyos, eh, Nancy Paso me dice, ¿qué pasa, negra? Que estoy viendo que la gente te apoya, como porque ella no había llegado a verlo otro, porque claro, también Sí. formaba parte de la burbuja de estos locos. Que también me escribió a mí Nancy Pasos cuando fue lo Y mío. entonces le mando un audio, digo, Nancy, lo que está pasando es esto, me hicieron un video con la inteligencia artificial y en el medio, pim, me quiebro de vuelta. Sí, Me largo a llorar en el audio y sí, termino el audio. sí. Y Nancy me dice, ¿lo puedo pasar al aire hoy? Y le digo, ni loca, Nancy, no, ¿cómo me vas a pasar llorando? Te tengo que llamar. Me llama por teléfono y tenemos una conversación donde Nancy me termina convenciendo con un argumento que estaba bien y que estaba pensando como lo estás pensando vos. Me dice, si a vos te da vergüenza como la humillación de que te escuchen llorar, olvídate, porque estos tipos ya son esa mierda. Claro, sí, no van a dejar de hacerlo. Pero lo que a mí me provocó escucharte llorar es lo que tiene que entender el resto de la gente. Que te quiere, te admira, pero mira para un costado. Ujú. Entonces, lo mismo que vos habías pensado esa tarde, Nancy esa noche de ese viernes, después de convencerme, dice, pongo el audio. Y yo como muy nerviosa, como bueno, van a poner un audio mío privado llorando en la tele. Era como una jugada también, ¿viste? Sí. Y lo hizo y ahí me empezaron a llegar una cantidad de mensajes. Tenía que escuchar el mensaje de Dora Barrancos, es espectacular. Dora me llama a ella llorando a mí. No. Julita, Es que a mí también me ¿qué puso muy mal. hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que sea, me dice. Y le digo, Dora, lo que quieras, pero hacelo público. No, es que a mí también me puso Y muy mal bueno, verte entonces así. Dora me armó una carta así de firmas así de apoyo, no sé, de 1500 intelectuales argentinos, ¿viste? Eh, y fue hermoso saber que yo contaba con todo ese afecto y ese apoyo porque está, o sea, uno sabe que la gente está, pero no, nunca los organizas en un fin de semana, todos diciendo, che, mirá No, que te queremos y no, te queremos fuerte y te bancamos no, y contás con nuestro respeto y nuestro cariño. Y ahí como que de repente se juntó todo y a mí me dio mucha fuerza. Yo siento que los libertarios, primero porque se les rompió el juguete. Porque si vos haces semejante barbaridad, se te rompió el chiche, ujú. boludo. Y después porque yo también como que me hice de una, de Es que una, de una linda coraza ese fin de para mí semana. esa es la mejor venganza, Mm, que haya salido fortalecida. Digamos que de hecho se salió fortalecida, digamos, en términos personales, pero también toda esta demanda que están haciendo y sí, lo que está sí, generando a nivel esa es la mejor total. venganza de todas. Eh, ¿Y qué opinás de la gente que cree, porque yo tampoco lo tengo resuelto, que estas son las reglas del juego, que hay que bancársela, digo, pudo haber aplicado tu caso como también pudo haber aplicado muchas veces a mí, digo, que Sí, yo también sí. he dicho muchas cosas picantes, vamos a decirle así, eh, y hay gente y no solo gente que lo dice con mala leche, hay gente que quizás incluso la linchan y no le Mm. afecta, que te dice, y son las reglas No, del lo que pasa es juego. que depende de qué juego, ¿viste? Obviamente que cuando uno es una persona pública y tiene opiniones fuertes en público, se tiene que bancar que exista el debate, la discusión y que alguien te la venga a discutir y que en esa discusión de repente haya una falta de respeto. Bueno, está bien, esas son las reglas del juego. Hasta acá. Pero hay otro juego que es un juego de mierda, que es el juego del calamar, Sí, sí, ¿viste? sí, 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 O sea, obvio. no son las reglas del juego que te hagan un video hecho con inteligencia artificial.
que haya un sistema de trolls bancado con fondos públicos mirando a una persona para ver en qué momento le podemos cortar algo, descontextualizarlo para humillarla y esto de manera sistemática, permanente, solamente para desmoralizarla, torturarla y que se calle la boca. Eso no es debate público. Entonces digo, una cosa es el debate público y otra cosa es la trampa. Digo, si hay reglas, pongámoslas, pero esto no son reglas, ¿viste? Es Julia Mengolini. Bueno, hemos tocado todos los Ay, temas. sí. Todos los temas. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Usted, si está del otro lado, puede suscribirse, dejar comentarios, sugerencias, Háganlo. compartirlo, seguirla por Futurock en Segurola y también en Mirá quién vino y seguir toda la programación de Futurock y comprar su libro. Las caras del monstruo. Les va a gustar, es divertido también. Sí. Y hay mucho de lo que hemos hablado y de otros temas también. Sí, hay un montón de temas. Gracias por venir. A vos por invitarme.